El Pentágono reconoce que hay ovnis. Queremos saber qué hay ahí fuera. En la primera audiencia sobre objetos voladores no identificados en medio siglo, dos altos funcionarios de la Inteligencia de Defensa de Estados Unidos dijeron este martes, 18 de mayo de 2022, que el Pentágono está comprometido con la determinación de los orígenes de lo que llama fenómenos aéreos no identificados, UAPs. Comúnmente denominados objetos voladores no identificados, ovnis. Pero reconocieron que muchos siguen estando más allá de la capacidad del gobierno para explicarlos. Asimismo, aseguraron que un número creciente de objetos no identificados han sido reportados en el cielo en los últimos 20 años. Desde el inicio de los años 2000, hemos observado un número creciente de objetos no autorizados o no identificados, dijo Scott Bray, director adjunto de Inteligencia Naval de Estados Unidos. El funcionario atribuye esta alza a los esfuerzos considerables del ejército estadounidense dirigidos a desestigmatizar el acto de reportar dichos encuentros, así como a los avances tecnológicos. Bray dijo que el número de UAPs catalogados oficialmente por un grupo de trabajo del Pentágono recientemente formado ha aumentado a 400 casos. En la audiencia, los funcionarios eligieron cuidadosamente sus palabras al describir el trabajo del grupo, incluyendo la cuestión del posible origen extraterrestre, que Bray dijo que los analistas de defensa e inteligencia no habían descartado. Bray sí dijo que no tenemos ningún material, no hemos detectado ninguna emanación, dentro del grupo de trabajo UAPs que sugiera que es algo de origen no terrestre. En junio de 2021 la inteligencia de Estados Unidos ya había afirmado en un reporte que no había pruebas de la existencia de extraterrestres en los cielos, pero reconocía que decenas de fenómenos constatados por pilotos militares no tenían ninguna explicación. No hacemos presunciones sobre lo que es o no es, señaló Bray. El informe de 2021, una evaluación preliminar de 9 páginas realizada por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y un grupo de trabajo dirigido por la Armada, decía que el 80% de los casos de UAPs que revisó se registraron en múltiples instrumentos. Los funcionarios prometieron que el Pentágono seguiría las pruebas donde quiera que se encontraran y dejaron claro que el interés principal es hacer frente a posibles amenazas a la seguridad nacional. Durante la audiencia del martes, Bray presentó 2 vídeos de UAPs. Uno de ellos mostraba objetos parpadeantes con forma de triángulo en el cielo, que posteriormente se determinó que eran artefactos visuales de la luz que pasaba por las gafas de visión nocturna. El otro mostraba un objeto esférico y brillante que pasaba por la ventana de la cabina de un avión militar, una observación que, según Bray, seguía sin tener explicación. Algunos fenómenos podrían explicarse por la presencia de drones o aves que crean confusión en los sistemas de radar. Otros pueden ser el resultado de ensayos de equipos o tecnologías militares efectuados por otras potencias, como China o Rusia. El informe de 2021 incluía algunos UAPs revelados en un vídeo del Pentágono publicado anteriormente de objetos enigmáticos que mostraban una velocidad y maniobrabilidad que superaban la tecnología de aviación conocida y carecían de medios visibles de propulsión o superficies de control de vuelo. Bray dijo que esos incidentes, incluyendo uno descrito por los pilotos de la Armada como parecidos a caramelos de menta tic-tac voladores, se encuentran entre los casos aún categorizados como no resueltos. Los fenómenos aéreos no identificados son una amenaza potencial de seguridad nacional y deben ser evaluados en ese sentido, dijo el representante demócrata Andre Carson, quien estaba a cargo de presidir el panel de la audiencia, y quien subrayó la importancia de tomarse en serio los UAPs. Los UAPs no tienen explicación, es cierto, pero son reales, dijo Carson, planteando la preocupación de que los funcionarios del Pentágono se han centrado previamente en la fruta fácil, los casos que son relativamente fáciles de explicar, mientras que evitan los que no se pueden explicar. ¿Podemos obtener algún tipo de garantías de que sus analistas seguirán los hechos hasta donde los lleven y evaluarán todas las hipótesis?, preguntó Carson al otro alto funcionario en la audiencia, Ronald Moultrie,
que supervisa el último equipo de investigación de la OAP con sede en el Pentágono como subsecretario de Defensa de los Estados Unidos para la Inteligencia y la Seguridad. Absolutamente, respondió Moultrie. Estamos abiertos a todas las hipótesis. Estamos abiertos a todas las conclusiones que podamos encontrar. Queremos saber lo que hay ahí fuera tanto como usted quiere saber lo que hay ahí fuera, dijo Moultrie, reconociendo que creció como un entusiasta de la ciencia ficción. Los analistas de defensa e inteligencia que prepararon la evaluación no ofrecieron conclusiones sobre el origen de ninguno de los 144 avistamientos incluidos en ella, excepto uno atribuido a un gran globo que se desinfla. El grupo de trabajo de la Armada que estaba detrás del documento fue sustituido en noviembre por una nueva agencia del Departamento de Defensa denominada Grupo de Identificación y Gestión de Objetos Aerotransportados. Ronald Moultrie, que supervisa el nuevo grupo como subsecretario de Defensa de los Estados Unidos para la Inteligencia y la Seguridad, es uno de los dos funcionarios llamados a testificar durante la audiencia del martes. El otro es Scott Bray, subdirector de Inteligencia Naval. Ambos estaban programados para testificar a puerta cerrada tras la audiencia pública. Aunque no llegaba a ninguna conclusión, el informe del año pasado decía que los avistamientos de UAP probablemente carecían de una única explicación. Según el informe, se necesitan más datos y análisis para determinar si representan algún sistema aéreo exótico desarrollado por una entidad secreta del gobierno estadounidense o comercial, o por una potencia extranjera como China o Rusia. Los analistas de defensa e inteligencia tampoco han descartado aún un origen extraterrestre para ningún caso de UAP, según dijeron altos funcionarios estadounidenses a los periodistas antes de la publicación del informe el año pasado, aunque el propio documento evitaba cualquier referencia explícita a tales posibilidades. No obstante, el informe marcó un punto de inflexión para el gobierno estadounidense tras décadas dedicadas a desviar, desacreditar y desprestigiar las observaciones de objetos voladores no identificados y platillos volantes que se remontan a los años 40. La sesión marca la primera audiencia abierta del Congreso sobre el tema desde que la Fuerza Aérea de Estados Unidos puso fin a un programa UFO no concluyente con el nombre en clave de Proyecto Libro Azul en 1969. Durante sus 17 años de existencia, el Proyecto Libro Azul recopiló una lista de 12.618 avistamientos totales de ovnis, 701 de los cuales correspondían a objetos que oficialmente permanecían no identificados. Pero la Fuerza Aérea dijo más tarde que no encontró ningún indicio de amenaza para la seguridad nacional ni pruebas de vehículos extraterrestres. En 1966, casi una década antes de que llegara a la presidencia, el entonces representante estadounidense Gerald Ford, de Michigan, que era líder republicano de la Cámara de Representantes en ese momento, organizó una audiencia en respuesta a decenas de relatos de testigos sobre extrañas luces brillantes y grandes formas de balón de fútbol a baja altura en los alrededores de Dexter, Michigan, que un oficial de la Fuerza Aérea había explicado famosamente como gas de pantano. El Pentágono reconoció que los avistamientos de ovnis son frecuentes y continuos, y que algunos no pueden explicarse. También que los UAPs son inexplicables, pero son reales. Esperemos que esto sea el comienzo de un reconocimiento total por parte de las grandes potencias, a un fenómeno, el de la ufología, infravalorado y tapado durante muchísimos años. Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto. Espero les haya gustado este vídeo amigos. Si es así suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.